Qué bendición, hermanos y amigos, estar nuevamente con cada uno de ustedes ahora ahí en nuestras casas, en sus casas, donde el Señor nos ha permitido estar como familia levantando un altar de oración, un altar para Dios. Y quiero darle la gracia al Señor por permitirme compartir su palabra, la palabra de Dios en esta noche. Y el Señor me decía acerca de lo que Dios quería transmitirnos hoy a cada uno de nosotros. Y permítanme leer la palabra en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, y leer desde el versículo 28 hasta el versículo 31. La palabra dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Tremenda palabra la del Señor en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, en el momento donde usted esté escuchando este mensaje. Sé que Dios le va a tocar. Sé que Dios va a hablarte de una manera personal, de una manera especial. Y hablábamos en el versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, dice, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que cada uno de nosotros hemos recibido un llamado específico de Dios. Y después dice que a los que llamó, Dios preparó, Dios predestinó, y Dios nos preparó y nos ha predestinado para ser hombres y mujeres conquistadores, hombres de bendición, hombres que van a llevar a otro a grandes conquistas. Siempre que Jehová llama a alguien, lo va a preparar. Siempre Jehová va a preparar a todos los que llaman. Si eres uno de los que Dios ha llamado, entonces quiero decirle en este momento en que Dios te está preparando. Dios te está preparando para algo especial. Siempre Jehová te va a preparar y te va a probar para que puedas ser habilitado a lo nuevo de Dios. Para que alguien pueda poseer, para que alguien pueda tomar algo valioso, primero tiene que ser entrenado. Y esto se logra a través de diferentes pruebas, de diferentes crisis, de diferentes obstáculos. Y a veces esas pruebas y esos obstáculos son difíciles. Para que nos puedan dar la certificación de que fuimos aprobados, de que fuimos habilitados, tenemos que pasar por la prueba. Para que podamos entrar y para que podamos poseer a lo que Dios tiene para nosotros, es en esta temporada necesitamos ser preparados por la mano de Dios. Jehová tiene que probarnos. Jehová te tiene que probar. Yo creo que esa es la respuesta que Dios te está dando en este momento a las preguntas que usted le ha venido haciendo a Dios. Señor, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué la situación difícil? ¿Por qué la falta de dinero? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la enfermedad? Porque creo que Jesús te está preparando para la nueva temporada de Él. Jehová nos tiene que probar para que nosotros podamos demostrar si estamos listos para conquistar las promesas que el mismo Dios nos ha dado. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a Deuteronomio. El capítulo 8 y el versículo 1 al 3. Mire lo que dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte. Escuche, ¿para qué? Para afligirte y para probarte, dice el Señor.
La palabra es clara y dice que los pasó por 40 años para afligirlos y para probarlos. Pero dice después, para saber lo que había en el corazón de ellos, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, mire, esto es interesante, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, escuche, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra? Porque Dios te probó y te hizo pasar por diferentes pruebas. ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Por qué Dios nos pasa por crisis? Para saber qué hay en nosotros y para poder ser habilitado. Dice que te probó, te afligió y te hizo pasar hambre. Jehová, en uno de los nombres que encontramos en la Biblia, el cual es llamado Jehová, es Jehová de los ejércitos, Jehová guerrero. Y como Jehová es guerrero, él sabe quién de sus hijos puede enfrentar sus batallas. Y Jehová sabe enfrentar las batallas. He escuchado una frase que me ha bendecido mucho, porque dice que Jehová no ha perdido ninguna de sus batallas. Y eso es verdad. Por eso Jehová nunca saca a ninguno de sus guerreros a pelear. Si Dios no está seguro, si el mismo Jehová no está seguro que tal guerrero no está listo para la guerra. Si Dios te tiene en una batalla, si Dios ha permitido que pases por pruebas, es porque Jehová sabe que puedes salir vencedor, porque tienes la capacidad de vencer. La palabra dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. En otra versión dice que solo los valientes, solo solo los aguerridos, solo los violentos son capaces de arrebatar el cielo, las promesas. Esta palabra de arrebatar o de arrebato habla de tomar algo violentamente o tomar algo con ferocidad. ¿Sabe que el enemigo, cuando te ve que vienes con ferocidad, él tiene que huir de ti? Pero cuando sabes que en ti no está despierto ese león, por eso el enemigo no se va. Cuando los filisteos vieron al pequeño David, después de haber matado a Goliat, dice que David tenía en su mano la espada de Goliat y en la otra tenía la cabeza de Goliat. Y cuando los filisteos vieron a David con la espada y la cabeza de el guerrero, dice que los filisteos todos salieron corriendo porque vieron a un guerrero feroz, porque vieron a un hombre violento. ¿Y quién no es violento cuando le tiene en su mano la cabeza del enemigo? Porque por matar a alguien cualquiera, hasta por accidente, cualquiera puede matar a otro. Pero quitarle la cabeza, ese es alguien que en su interior había ferocidad. David era un hombre feroz. Dios te está pasando por todo este tiempo de necesidad, de prueba, de temor. Es porque Dios sabe que tú tienes la fuerza, tienes la ferocidad para salir victorioso, para romper con todo lo que el enemigo ha levantado, para cortarle la cabeza a ese gigante que hoy se ha levantado delante de ti. Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Solo esfuérzate y sé valiente. Dios en esta noche me dice que te diga: esfuérzate y sé valiente. Y así como estuve con Moisés, como estuve con Josué, voy a estar contigo en este tiempo. Escucha esto: las batallas más duras, las batallas más bravas, las más difíciles, Dios se las da a sus mejores guerreros. ¿Por qué? Porque las batallas más difíciles siempre van a traer grandes respuestas. Si estás en medio de una batalla
difícil, si estás en medio de una crisis difícil, donde tú crees que no vas a poder salir, si Dios te tiene ahí, es porque sabe que vas a cruzar, que vas a salir victorioso y que detrás de esa batalla viene una gran recompensa para ti. Si Dios te puso en medio de toda esta crisis, de toda esta situación difícil, Dios, quiero decirle, Dios te conoce y sabe que puedes vencer. Ánimo, no te quedes sentado, no te sientas que ya todo terminó para ti. Levántate en el nombre de Jesús. Es el tiempo de confesar lo que Dios dice, que tú puedes lograrlo. Algunos se han cuestionado que en este tiempo, que este año, ¿no era acaso el año 2020, el año donde muchos profetizaban que era el año de la bendición? ¿Acaso este no era el año de la gran bendición, el año de la promesa de Dios? Bueno, yo le vengo a decir en el nombre de Jesús que este es el año de la promesa de Dios para ti. Por eso Dios te está preparando. Por eso Dios te está probando. Por eso Dios está mirando que tú eres el escogido como un guerrero valiente. David, de entre los valientes de David, habían 3 guerreros que superaban a los demás. Yo creo que usted debe colocar su nombre entre estos 3. Dígase usted mismo, ponga su mano en su corazón y diga: Señor, yo soy uno de los valientes de David. Este es el momento en que muestres de qué estamos hechos. ¿Quién es el que está con nosotros? ¿Quién es el que nos llamó? Este es el nuevo tiempo de Dios y una nueva temporada para la iglesia. Escuche, este es un nuevo tiempo el cual Dios está haciendo para entrar en una nueva temporada para la iglesia. No podemos seguir pensando igual como pensábamos ayer. Usted tiene que pensar de una manera diferente, mirar las cosas como Dios las está mirando. Yo siento que Dios le está hablando a alguien. La palabra dice que el vino nuevo nunca puede ser echado en odres viejos. Lo nuevo de Dios tiene que ser para personas con una nueva manera de pensar. Mire, 40 días duró el pueblo de Israel escuchando derrota, escuchando temor por boca de Goliat. Y llegó un hombre con una visión nueva, con una fe aumentada. Y dijo: ¿y quién es este incircunciso para hablarle a los hijos de Dios? Y ese solo pequeño, y ese solo hombre fue capaz de romper lo que se estaba oponiendo entre Israel y la bendición. Yo creo que Dios te está llamando, yo creo que Dios te está hablando, yo creo que Dios te está probando. Dios tenía que cumplirle la promesa a Abraham. En el libro de Génesis vemos que Dios le habla a Abraham en el capítulo 12 y le dice: Abraham, porque te estoy llamando para que seas cabeza de multitudes, para que seas un hombre de bendición y que la bendición corra para muchas generaciones. Dios tenía que cumplir la promesa que le había hecho a su amigo Abraham. Por eso Dios empieza ahora a preparar y a probar a Isaac. ¿Qué tal ahí donde usted está? Me acompaña en el libro de Génesis, capítulo 26. Encontramos algo maravilloso, algo tremendo. Mire lo que dice Génesis capítulo 26. Dice el versículo 1: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas las tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre.
y multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo, y la daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios le repite las palabras que le dijo a Abraham, porque Dios tenía que cumplir la promesa. Yo le quiero decir, Dios cumple promesas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Dios nunca retrocede, Dios nunca falla, Dios nunca cambia. Dios le dijo a Isaac, Isaac, estás a punto de cruzar una nueva temporada. Una temporada de abundancia, Isaac. Una temporada que viene para ti grande. Una temporada la cual usted va a experimentar al Dios grande y poderoso que soy. Ese es Dios el que nos llamó. Ese es el Dios que te está hablando también a ti hoy. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo, esta es la temporada que señalé para ti. Isaac no podía quedarse en Egipto, porque de seguro iba a perder la oportunidad de entrar en lo nuevo de Dios. Siempre que Dios está cerrando, escuche esto, una puerta. Yo quiero que usted escuche con claridad. Yo quiero que usted se detenga un momento y escuche esto, porque Dios me dijo que te lo dijera. Si Dios está cerrando una puerta, simultáneamente te está abriendo otra. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Sabes por qué tienes temor o por qué muchos tienen temor? Porque como no están viendo, no han podido ver la puerta que Dios está abriendo, sino se han quedado fijos mirando la puerta que se cerró. Por eso el miedo ha venido a ellos y no está viendo lo que Dios está haciendo nuevo para ellos. Si Dios te cerró una puerta, estoy convencido de que Dios ya te ha abierto otra. Solo es cuestión de momento, solo es cuestión de tiempo, de que tú puedas llegar al lugar exacto, en el tiempo exacto y ver la bendición. Isaac, para poder entrar en la nueva temporada que Dios le había abierto, tuvo que hacer algunas cosas. Y lo primero que Isaac tuvo que hacer en esta nueva temporada, mire, Isaac no podía quedarse en Egipto, tenía que ir a Gerar. Y lo que primero hizo Isaac para poder poseer la bendición, la promesa, Isaac lo primero que tuvo que hacer fue enfocarse en su visión. ¿Y cuál fue su visión? Mire, Génesis, en el versículo 1 del capítulo 26, el 2 le dice que no se fuera a Egipto. Dios le da instrucciones claras de ir a Gerar y no a Egipto. A veces vamos a lo fácil. Egipto es lo fácil. Egipto es lo mejor. Egipto es lo que no me exige esfuerzo. Recuerde que Abraham en Génesis capítulo 12, el versículo 10, dice que Abraham va a Egipto en tiempo de necesidad. Dios le dice a Isaac que vaya a Gerar. Y en Gerar era un lugar desolado a la orilla del desierto. Allí el agua era poca. Y el que tenía pozos de agua era porque en él había prosperidad, en él había posición. Porque el agua era comparada como el oro. Es muy valiosa en ese lugar. Además, los filisteos eran enemigos de Israel. Los filisteos eran los enemigos más terribles de Israel. Los filisteos eran eran como mercenarios, eran asesinos sin piedad. En otras palabras, Gerar era lo más duro y lo más difícil para Isaac. Y Dios le dice, Isaac, no vayas a Egipto, ve a Gerar. Dios te va a bendecir aún en los lugares más difíciles. Amado amigo, amado hermana, hermano, Dios te va a bendecir aún en los lugares más difíciles. A veces Dios no te va a llevar a lo que es fácil, sino que Dios te va a llevar a lo que es más difícil. Y es donde Dios más
va a mostrar su gloria. Los lugares más difíciles son donde muy pocas personas quieren ir. Entonces, lo primero fue que Isaac empezó a enfocar de nuevo su visión, y en ese enfocar su visión se dirige a Gerar. Lo segundo es que Isaac empezó a moverse en fe. Isaac hizo lo que nadie se atreve a hacer en tiempos de necesidad. Isaac hizo lo que nadie se atreve a hacer en tiempos de crisis. Isaac, en el versículo 12, dice que Isaac sembró en aquella tierra. Y lo que más me gusta es que dice que en ese mismo año Isaac cosechó al 100 por 1. Y me gusta cómo termina ese versículo. Y Jehová bendijo a Isaac. Isaac hizo lo que otro no es capaz de hacer: sembrar en tiempos de necesidad, en tiempos de problemas. Isaac hizo lo que tenemos que hacer. Yo te voy a decir, tenía que hablar ahora de finanzas. Mira, amados hermanos, no podemos dejar que Satanás siga robando la promesa. No podemos dejar que Satanás siga trayéndonos temor, dejándonos en el mismo lugar. Yo creo que es el tiempo de levantarnos y creer que lo que Dios nos dijo es el tiempo de poseerlo. Isaac sembró e Isaac cosechó porque Dios lo bendijo. Isaac no se fijó en las circunstancias difíciles. Isaac se aferró en la promesa que Dios le había dado. Y Dios le había dicho: Isaac, te voy a bendecir a ti y a tu descendencia. La tierra en cual estás, en la tierra que le prometí a tus padres, te la voy a dar a ti. Isaac no se puso a mirar qué tan difícil era el terreno, qué tan difícil era estar en medio de los filisteos. Isaac no se dejó llenar de miedo. Isaac se llenó de fe, nuevas en fe. Isaac sabía que Dios es experto en hacer cosas grandes cuando encuentra hombres que le creen. Es el tiempo de que le creas, hermanos y amigos. No dejes, lo tercero, no dejes que nadie mate su fe. Isaac no dejó que nadie matara su fe. Isaac empezó a abrir pozos para tener agua. Y cuando empecé a leer esto, dice que los filisteos empezaron a tenerle miedo y a tenerle envidia, y vino sobre Isaac persecución. ¿Y saben por qué? Porque vieron en Isaac un hombre grande. Mira, Isaac empezó a prepararse para la nueva temporada de Dios. Isaac empezó a abrir pozos. Y pozo que abría Isaac, los filisteos venían y peleaban con él y se los quitaban. Pero ¿sabe? Algo interesante es que Isaac nunca se detuvo ahí, sino que Isaac seguía adelante, seguía creyendo la promesa. Yo sé que han pasado semanas ya en este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento. Y a veces la fe empieza a menguar, empieza a disminuir y empezamos a decir: Señor, respóndenos, se nos está acabando los alimentos, ya no hay dinero, los recibos están aumentando, no sabemos cómo vamos a pagar las cuentas. Señor, han pasado tiempo, aún las noticias, los presidentes están diciendo que esto aún puede extenderse un poco más, Señor. Pero yo le quiero decir, no deje que nadie mate tu fe. Isaac sabía que tenía un Dios que cumplía todas las promesas y que Isaac tenía que prepararse para la promesa, para el momento en donde los cielos se iban a abrir y la bendición iba a llegar. No dejes que el temor te paralice. Isaac no dejó que los comentarios y el temor de los filisteos le robaran la cosecha. Mantén tu fe en alto. Este es el mejor tiempo y este es el mejor escenario donde Dios a ti, escuche, te va a llevar a ser cabeza y no cola.
¿Sabe? En Génesis 26 dice los primeros versículos, y tuvo hambre como en los tiempos de Abraham. Y cuando volví a leer, permíteme leer de nuevo esa parte. Dice el versículo 3: habita como forastero en tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Perdón, vamos al 2. Vamos al 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no, perdón, vamos al 1. Vamos desde el 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Y Dios le dijo que hubo hambre en el tiempo de su papá, y ahora había hambre en el tiempo de Isaac. Y cuando empecé yo a mirar, que también hubo hambre en el tiempo de Abraham. Y yo decía, Señor, ¿por qué hubo hambre en el tiempo de Abraham? ¿Y por qué hubo hambre en el tiempo de Isaac? Cuando tú prosperaste a Abraham y después prosperaste a Isaac, y aún Isaac venía con una bendición de su padre. ¿Y sabe lo que Dios me dijo? Me decía, Robinson, porque así como lo hice con Abraham su padre, le estaba diciendo a Isaac, así como lo hice con Abraham su padre, así lo puedo volver a hacer contigo. Y yo le quiero decir, si Dios lo hizo la primera vez, lo va a hacer de nuevo contigo. Si Dios lo hizo con otro, también Dios lo va a hacer contigo. Mire, y en el tiempo de Abraham, dice que Abraham fue, si usted lee en el capítulo 12 del libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que Abraham se fue hacia Egipto, pero Dios le dice a Isaac, Isaac, no vaya a Egipto, ve a Gerar. Dios ya le había dado la bendición, y en el tiempo de hambre a Abraham, Dios en Egipto, Dios lo bendijo y lo prosperó. Yo creo que Isaac había aprendido de su papá lo que tenía que hacer en Egipto, pero Dios le dijo, no, lo tuyo va a ser en Gerar. Así como Dios bendijo a otros, Dios te va a bendecir a ti. Así como Dios te sacó a otros, Dios te va a sacar. Pero para terminar, no solamente hambre en el tiempo de Abraham, sino en el tiempo de Isaac, pero también hubo hambre en el tiempo de Jacob, el tiempo de Israel. Papá, hijo y nieto. Sí, en el tiempo de Jacob sí, porque dice que en el tiempo de Jacob hubo un hambre que llegó a todo el territorio, aún hasta en Egipto llegó al hambre. Pero el pueblo de Israel fue preservado y fue bendecido. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solamente te va a bendecir a ti, sino va a bendecir a tus hijos y va a bendecir a tus nietos. Amén. No tengas miedo, no tengas temor. Es el tiempo de creerle a Dios, es el tiempo de levantarse. Y yo quiero profetizar en esta hora que sobre ti la mano de Jehová se extiende ahora y toca tu tierra. Y declaro tierra buena, tierra fértil. Y declaro que todo lo que siembres, todo lo que tú siembres, Dios lo va a hacer prosperar. Este es el tiempo, esta es la temporada para nosotros ser bendecidos. Levántese, levántese en el nombre de Jesús. Mire en fe, muévase en fe, actúe en fe, porque Dios te está preparando para la batalla, pero Dios también te está preparando para la victoria y para las grandes cosas que vienen para ti. Dios está con nosotros, cual poderoso gigante, porque Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno en todo tiempo. Amados hermanos, amado amigo, yo declaro que los cielos están abiertos y que Dios ha mandado ángeles para que te ayuden. Padre, gracias te doy por la vida de cada uno de los que han oído, de los que hoy están creyendo
de que tú le has llamado y que tú le has preparado para la bendición. Señor, gracias te doy. Padre, gracias te doy. Señor, gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Yo creo, hermanos, que Dios está abriendo espacio. Viene una temporada, viene un tiempo donde usted va a entrar en los lugares donde nunca pensaste entrar. Aún el tiempo de crisis es el tiempo de la oportunidad para ti. Este tiempo de crisis es el tiempo de la oportunidad para ti. Yo lo digo con responsabilidad. Cuando todo termine, usted va a dar gritos de júbilo y usted va a darle gracias a Dios porque es el tiempo de que las promesas y tus sueños empiecen a realizarse. Dios le bendiga. Gracias por estar conmigo, escuchando en este tiempo la palabra del Señor. Y le animo, si usted tiene a otra persona que cree que necesita esta palabra, compártala. Compártala y dígale, Dios te está llamando. Y si Dios te está llamando, te va a preparar para que recibas lo nuevo de Dios. Le habló el pastor Robinson Arrieta. Le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.